En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre del costado de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién es Marlon? Marcen, Fray, chao. Marcen es él, pero este. Ah, sí. Este soy yo, Marlon. Marlon el mayor. El mayor. Eso. No tanto, pero. El mayor joven. Eso. Bueno, a mí me interesa ya esa manera de hablar. Uno que ha acumulado sabiduría, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a empezar. Adelante. Me ilumino de humanidad. Me ilumino de Un tercer elemento enriquecedor en mi vida ha sido la experiencia. Un tercer elemento enriquecedor en mi vida ha sido la experiencia de ser formador de los jóvenes seminaristas, sea de los pequeños y luego de los postnovicios, o sea, ya de jóvenes que estaban estudiando filosofía y teología. Eso, para mí, un elemento importante, enriquecedor, porque me obligaba, y yo me sentía bien, me obligaba a seguir el mundo de los jóvenes, a hablar a los jóvenes con su lenguaje, me obligaba también a profundizar los temas, la realidad, las situaciones, porque, claro, a jóvenes que estaban estudiando la filosofía, 23, 24, 25 años, no se le puede hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa. Había que preparar bien lo que se iba a decir en la forma y en el contenido. Y eso naturalmente también me enriquecía interiormente como persona. En la teología, yo hice el primer año de teología con un nicaragüense. El primer fraile que entraba a la orden, primer joven de Nicaragua que entraba a la orden franciscana, porque en Nicaragua teníamos ya una misión. Había frailes misionando en ese pueblo centroamericano. El primer fraile, el primer joven, fue enviado a Italia a estudiar. Y yo tuve la suerte, se puede decir, otra experiencia marcante, de estudiar con él. Y naturalmente me hablaba de Nicaragua, me hablaba de la situación de Nicaragua. Yo tampoco tuve la idea inmediatamente de ir a Nicaragua. Escuchaba y luego iba a trabajar donde me enviaban a trabajar. Ordinariamente en los seminarios también en Italia. Entonces, después de 11 años, sí,
se me vino el deseo, se transformó en voluntad, es decir, de los superiores, yo quisiera ir a trabajar en Nicaragua. Este año no, porque estás ahí en el seminario, pero el próximo año sí. Y el próximo año, que era 1973, partí desde Nápoles en barco con el transatlántico Rossini. Había dos transatlánticos que iban de Nápoles a Santiago de Chile, Rossini y Donizetti. Con este barco escogí ir en barco porque ya estaba el avión, la posibilidad de ir en avión. Ya Iberia ya llegaba a Managua en 1973. Pero yo preferí barco por dos motivos. Primero, porque tenía muchas cosas que llevar y en el avión iba a costar mucho. Y segundo motivo, que depende de mi manera de ser, yo quería ver dónde iba a estar. Quería conocer el alrededor, quería conocer el camino, digamos, pisar con mis pies el trayecto. Y entonces en barco tenía esta posibilidad, y de hecho fue así. En barco ya pasar junto a Cerdeña, España, Lisbona, Marsella en Francia y todas las ciudades de España hasta el estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias. Y de allí cruzar el Océano Atlántico, 7 días, 7 noches, solo tierra, agua y cielo. Y llegamos a Venezuela, luego en Colombia, Curazao y Panamá. 13 días de mar. Que se necesitan 13 horas de avión para hacer el mismo trayecto. O sea, un día, una noche en barco, 1 hora en avión. Bien, entonces llegué a Panamá y a Panamá en bus, precisamente en Tigabús. Los que estamos en Centroamérica saben que esta línea de buses todavía sigue en Tigabús, de Panamá a Nicaragua, cruzando Costa Rica. ¿Dónde iba? ¿Cómo era Nicaragua? Algo entendí, porque me hablaban de la revolución de los sandinistas, de una revolución en movimiento. Bueno, yo no sabía nada de eso. Algo entendí cuando, cruzando la frontera de Costa Rica a Nicaragua, me detienen y quieren examinar todos los libros que yo traía, que eran decenas y decenas. Y a un momento dado vinieron, que se habían ido a un cuarto aparte a examinar los libros. Vienen los dos que examinaban los libros, 2 jovencitos. Y me dijeron el título del libro. El título del libro era Lo que cuenta es amar. El problema es que en italiano, que se escribe C-H-E, el che. Entonces ellos ya se pusieron así, arisco delante de la palabra che. En Che Guevara, ¿verdad?
revolucionario de Cuba. Entonces pensaba que yo era uno que llevaba literatura comunista, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entendí algo bueno, yo diría mucho de la cultura y de lo que estaba pasando históricamente en este lugar. Llegado a Nicaragua, que me hicieron entender un poco más qué es lo que estaba pasando. Que jóvenes universitarios, unos 12 años antes, habían dejado la universidad y se habían ido a la montaña, como se decía entonces, a la montaña, como había hecho Sandino unos años antes, para combatir la tiranía, así hablaba, de Somoza. Liberar al pueblo, que el pueblo fuera un pueblo libre en instituciones democráticas, etc. Yo empecé a entender todas estas cosas y verdaderamente empecé a comulgar con este ideal. No la cuestión de las armas, claro, yo no iba por allí. Sin embargo, había estudiado teología y manejaba el principio teológico de la legítima defensa. La legítima defensa, que es legítima a nivel personal, si alguien me está agrediendo, yo me puedo defender de la agresión, que luego se había extendido a nivel familiar. Si alguien toca a alguien, asalta a alguien de mi familia, yo puedo reaccionar con los medios necesarios para defender a alguien de mi familia. Y luego extendida a nivel de pueblo, la legitimidad de la guerra. Si un pueblo es asaltado, invadido, injustamente, puede organizarse para defenderse adecuadamente con las armas para ser libre. Todo esto yo había estudiado que era moral. Ahora se trataba de otro elemento. Sí, pero el pueblo puede considerarse asaltado por sus jefes, por sus tiranos, en sus derechos básicos, y por lo tanto, moralmente, ¿se justifica una cosa así? Allí yo pensaba que sí había la posibilidad de eso. Sin embargo, no me metía en la discusión, en la problemática, porque no tenía elemento. Más tarde, en 1968, ya había ocurrido una encíclica de Pablo VI sobre este tema, en 1968. Y decía que la revolución armada es negativa, al menos que, o sea, había excepción. En alguna excepción, la revolución armada no es negativa, es el menor mal. Y decía ahí las condiciones, hay que leer, es el número 31 de esta encíclica que se llama Populorum Progressio. Entonces, pero yo no me había interesado de estas cosas, pero allí logré encontrar esto. Entonces, llegué a estar claro que la cosa era legítima, porque ahí en Nicaragua se daban esas situaciones que la encíclica consideraba como condiciones para que se pudiera dar una revolución armada. De manera que
yo comulgaba, o sea, no me repugnaba la revolución armada. Sin embargo, lo que más me ponía, digamos, un poco simpatizantes, por decirlo así, era algo, y esto es la cosa más importante de mi vida, la que más significación tiene de todo lo que acabo de decir y de lo que iré diciendo en los otros capítulos. Y es una profunda compasión hacia los sufridos, en particular los pobres que son sufridos por todas las causas. Entonces ellos personalizan los sufridos. Entonces, y esto es algo que está dentro de uno y no es que lo haya aprendido de los estudios o de la... No, simplemente está dentro de uno la compasión. Más tarde me alegrará en la medida que iba conociendo a Jesús y el Evangelio, me alegrará mucho ver que la compasión era el rasgo más sobresaliente de la personalidad humana de Jesús. Sintió compasión hacia esa gente que había ido a escucharlo y no había comido. Y entonces hace la multiplicación de los panes. En fin, Jesús, la compasión. Esto, un elemento fuerte, entonces la que me hacía pender, por decirlo así, hacia los que estaban luchando para lograr la liberación del pueblo, con todos los ideales que ahí se presentan, por supuesto, era esta compasión hacia los pobres. Allí la revolución iba adelante con acontecimientos significativos. Yo viví allí en Nicaragua 12 años, 6 años antes de la revolución, antes de la victoria. Entonces 6 años en la revolución que estaba ya acelerando hasta llegar a 1979. Y 6 años después, ya cuando el poder de los sandinistas. De manera que puedo decir que conozco muy bien qué es lo que se da en esa circunstancia, qué es lo que se comenta, las fuerzas que se mueven en torno a una revolución victoriosa como la de los sandinistas en Nicaragua. Durante estos primeros 6 años, antes de la victoria sandinista, hubo varios acontecimientos que naturalmente acentuaban cada vez más, sea el camino de la revolución, sea también que repercutían en mi vida. Elementos, por ejemplo, fue cuando yo tenía un grupo en la parroquia, era párroco en ese tiempo, en la parroquia que se llamaba de las comunidades eclesiales de base, que mucho sentía en favor del pueblo que se iba a liberar. Y en el 78, 2 años antes de la victoria, 1 año antes de la victoria, nosotros nos reuníamos en las casas, turnándonos en la casa de cada uno de los miembros de la comunidad eclesial de base, y leíamos el Evangelio, esto todos los sábados, leíamos el Evangelio del domingo siguiente. Esa vez nos reunimos en la casa de Doña Panchita. Doña Panchita era una santa mujer, que sin embargo sentía
precisamente esta compasión y estaba con gusto en la iglesia donde tratábamos de leer todo lo que estaba pasando desde el Evangelio. Esa mañana, doña Panchita se levantaba de un mes de enfermedad. A mí me había pedido de llevarle la comunión todas las mañanas. Yo le dije, no puedo. Todos los sábados se la llevó doña Panchita. Bien. Le llevo el primer sábado del mes, el mes de septiembre, y me dice, Padre Mauro, he tenido una visión. Bueno, doña Panchita frecuentemente nos decía eso. Nosotros reíamos entre nosotros, una viejita de 70, 80 años. Una visión. ¿Y qué cosa vio, doña Panchita? Fíjese, una canasta de fruta madura. ¿Qué significará, Padre Mauro? Significará tal vez que el Señor, como está enferma, quiere que coma mucha fruta, que ya se bien. Nada bien, ella dice bien. Llego el segundo sábado y me digo, Padre Mauro, otra vez, canasta de fruta madura. Pero he entendido que no es que tengo que comer fruta, debe de tener otro significado. ¿Qué será? Y yo digo, doña Panchita, yo no sé. Tercer sábado igual, tercera visión, canasta de fruta madura. ¿Qué será? Cuarto sábado. Y era el sábado en que teníamos que reunirnos en su casa. Cuarto sábado, le llevo la comunión en la mañana y me dice, Padre Mauro, cuarta visión, una canasta de fruta madura. No sé, pero debe de significar algo fuerte, algo fuerte. Y yo digo, doña Panchita, y yo no sé. Viene el grupo, ella le cuenta, se levanta doña Panchita, le cuenta, no puede leer la lectura porque ha estado enferma, era tradición que la dueña de la casa leyera una lectura. Pero, dice doña Panchita, yo hago, cuando no sé qué hacer, abro la página que me venga de la Biblia. Así hago hoy, agarro la Biblia latinoamericana y la abre y pone la mano. Padre Mauro, Amós 8, canasta de fruta madura. Todos nosotros que nos había contado la cosa y nadie sabía que existía un Amós 8 y la canasta de fruta madura, nadie sabía. Sale eso. Todo así, y vamos a leer qué dice. Era como un periodista que estaba describiendo lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Con palabras que estaban en los periódicos continuos. Bueno, nosotros, y yo comenté, sería interesante que mañana en la misa se pudiera dar este mensaje. Pero si el Evangelio trata de otra cosa, ¿qué vamos a hacer? El Evangelio, vamos a leer el Evangelio. El Evangelio era del rico puro. Hay otra, o sea, el que desprecia al pobre Lázaro, pero tiene un final negativo. Entonces, en favor de los pobres, mañana vamos a hablar de eso. Pero todavía no ha terminado. Yo decía a Jorge, bueno Jorge, ya hemos escuchado, no, ya sabemos, vamos a ver qué dice el Evangelio. Vamos a la segunda lectura. Jorge, la primera lectura. No, vamos a la lectura del Evangelio. No estoy con eso. Estoy confundiendo un poco. Doña Panchita abre la Biblia y dice Amós 8, canasta de fruta madura. Y entonces nosotros comentamos, sería interesante dar este mensaje. Pero quién sabe qué dirá el Evangelio. Entonces decimos a Jorge,
Jorge lee la primera lectura, porque la primera lectura de mañana era el 26, domingo 26 del tiempo ordinario, el siglo C. Don Jorge abre la primera lectura y casi se desmaya, porque dice Padre Mauro, Amós 8, canasta de fruta madura. O sea, también la primera lectura de ese domingo hablaba de eso. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Entonces, mañana vamos a dar este mensaje a la gente. Y yo preparé bien, porque se trataba de cosas delicadas. Leo la homilía en la misa y está presente un periodista del periódico más conocido que le interesa esa homilía y me dice, ¿podría publicar esta homilía? Yo digo, bueno, se dice la verdad. ¿Se puede? Sí, publíquela. El lunes ya toda Nicaragua conocía lo que había pasado con Doña Panchita, con esta experiencia dentro de la comunidad eclesial de base que nosotros interpretamos. Nosotros estamos tratando de interpretar lo que está ocurriendo y el Señor nos da luces, nos da respuestas. La continuación en otro capítulo. Chao. Ahora yo quiero... ¿Me entienden? ¿Me oyen? Sí, lo hay. Bien, hemos escuchado el cuento de Doña Panchita, un poco confundido, pero han entendido al final. Por 4 sábados, las 4 visiones, que no se sabía qué era. Luego viene el grupo, la dueña de la casa, que era Doña Panchita, tenía que hacer una lectura y una oración. No había podido prepararla. Entonces dice que ella hará hoy lo que hace siempre en estos casos. Abre al azar la Biblia y lee la página donde pone la mano. Y ahí abre y viene cuarta visión, después de los 4 sábados. Cuarta visión, canasta de fruta madura. Era del profeta Amós, capítulo 8. Amós 8, canasta de fruta madura. Comentarios y entonces viene la lectura de Jorge, la primera lectura. Se leían todas las lecturas del domingo siguiente. Abre el misal, el leccionario. Primera lectura, Amós 8, canasta de fruta madura. Y el Evangelio estaba muy en sintonía con lo que estaba pasando en Nicaragua en esos días. Bien, es una experiencia que nosotros pensamos porque indudablemente ahí había alguna intervención de Dios, porque 4 o 5 concordancias completamente diferentes que confluyen en lo mismo con mucha total exactitud no puede ser una casualidad. Eso, la ley de la casualidad no lo puede permitir. Yo digo a los jóvenes, cuando se habla de la casualidad, pongan ustedes 5 letras de la palabra María. M-R-I-A. 4 letras. ¿Está bien? Sí. 4 letras. Y a ver cuántas veces tiene que hacer el intento para que estas 4 letras, solo 4 letras, salga en orden para componer María. Ahora,
Allí en la canasta de fruta madura son mucho más los elementos que hay que poner de acuerdo. Bien. Me ilumino de humanidad. Todo lo que hemos escuchado significa eso. Ahora vamos 2 minutos de comentario entre ustedes y vamos a oír la homilía. Fantástica su vida, no cabe duda. No hay. Sí, bueno. Bien. Las santas postulantes, ¿cómo están? ¿Cómo están las santas postulantes? Aprovechen ahora el título de santas, porque Gracias. estamos noviciado en la santidad. Bien, me alegra. Me alegra, niñas. ¿Y usted cómo está, Fray? ¿Y usted cómo está, Fray? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? Sí. Todavía bien. Fray, me alegro. Para rabia de los que me malquieren. Estoy todavía bien. Eso es bueno, Fray. Eso. Ustedes me quieren, sí. Bueno, entonces Sí, mucho, Fray. todavía estoy bien. Bien. Ahora vamos a escuchar la homilía. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo comenzó a hablar. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría a todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia.
Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Algo hay. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Niños, niñas, jóvenes, presten atención, porque luego posiblemente tendrán que explicar a la familia qué es el reino de Dios. El reino de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa el reino de Dios? O el reino de los cielos. Fíjense que eso de reino de los cielos, como que ha hecho pensar a las generaciones pasadas. ¿Qué es el paraíso? Claro, será también el paraíso. Pero cuando ese reino habrá recorrido todo el camino desde Jesús hasta el final de la historia. Mientras tanto, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios Jesús lo plantó aquí, en la tierra. Es algo de aquí, de la tierra. No pensar inmediatamente al paraíso. Eso será al final. Pero a nosotros interesa que el reino está aquí. Y tenemos algo que ver con eso. No podemos vivir, pasar en este mundo, en esta historia, sin darnos cuenta que Jesús ha inaugurado una sociedad política, si la queremos poner entre comillas, pero una sociedad política que antes era reino, hoy muchas son repúblicas, pero una sociedad política creada, llevada adelante, sostenida sobre los valores divinos, sobre criterios divinos. Mientras que nosotros estamos acostumbrados a ver nuestras sociedades, nuestras repúblicas, nuestros reinos, construidos a menudo sobre criterios humanos que interesan egoísticamente a los seres humanos y no sobre criterios divinos. Pero el reino, según los criterios humanos, lo estamos contemplando o viendo, o subiendo o sufriendo las consecuencias todos los días. Sociedades violentas, sociedades desiguales, sociedades corruptas, sin paz, sin verdad, sin vida, en las enfermedades, sin posibilidad de curación. Estamos acostumbrados a ver sociedades así construidas. Ese es el reino construido sobre criterios humanos, que algo tiene que ver también con Dios. Hay tanta gente también de buena voluntad. Sin embargo, equivocadamente, aún aquellos que quieren construir con buena voluntad, pero si construye sociedades así, en la injusticia, en la guerra, en la violencia, en el poder, en el dinero, entonces, aunque lo hagan con buena fe, como se dice,
pero están construyendo una sociedad sobre criterios humanos y no prospera esta sociedad. Como decía la primera lectura, esta sociedad va a la ruina, porque está construida confiando sobre dioses que tienen ojos y no ven, tienen brazos y no abrazan, tienen pies y no caminan, porque son sin vida. El reino de Dios es muy diferente. Los criterios divinos con que es construida, con que Jesús anunció y empezó a construir una sociedad política diferente, son valores diferentes. Amor, justicia, paz, verdad, santidad, vida. Este es el reino de Dios. Un reino que tiene que caminar aquí, en este mundo. Jesús ha prometido, ha garantizado que este reino va a prosperar y va a llegar al final completo, perfecto. Entonces será el reino de Dios como lo entendemos nosotros, el paraíso. Sin embargo, tiene que hacer un camino. Un reino de amor, justicia, paz, verdad, santidad y vida. Vayamos a las lecturas. En la primera lectura hay un dicho que, al menos en mi pueblo, era un proverbio casero, un proverbio normal que la gente usa continuamente. Siembra vientos y recogerás tempestades. Hijo, estudia, hijo, si no, no vas a pasar el examen. No tengo gana. No pasa el examen. Hijo, sembraste, te lo decía muchas veces, sembraste vientos, o sea, cosas sin fuerzas, sin sentido, cosas vanas. Te gustaba juguetear. Sembraste vientos, ahora está cosechando tempestad. La tempestad que te duele mucho. Vas a repetir el año. Este es el reino construido con criterios humanos. Se siembra vientos. Este huracán tiene un viento de 200 kilómetros por hora y detrás viene un huracán destructor. Frecuentemente así son las sociedades políticas que el ser humano construye. Ahora, en el Evangelio, Jesús iba de ciudad en ciudad anunciando el Evangelio del reino. Evangelio significa la buena noticia. La buena noticia del reino. Como que Jesús iba gritando de ciudad en ciudad, alégrense, alégrense, que la sociedad, las sociedades, los reinos, no son todo como el reino de Herodes, sino serán construidas sobre los valores divinos. Y estas ciudades, estas sociedades prosperarán. El camino es difícil, es doloroso, no es siempre igual, tiene tumbos, tiene retrocesos, pero lentamente, pero seguramente va adelante. ¿Por qué? Nosotros sabemos, porque
al inicio, el cimiento, el fundamento, está la palabra de Dios, está la palabra de Jesús. Y la palabra, ha dicho en otras partes Jesús, es como la lluvia, la palabra de Dios, es como la lluvia que no vuelve a ser nube, sino después de haber empapado la tierra y haberla hecho fructificar. Así, la palabra de Jesús no pasa. Todo el resto va a pasar, pero su palabra no pasará. El reino de Dios, las otras sociedades políticas pasarán. Las construidas sobre los criterios humanos pasarán, pero las construidas sobre los criterios divinos no pasarán. Y Jesús le preguntaban, pero ¿cuándo esto va a suceder? ¿Cuándo este reino va a alcanzar la meta, la perfección? Dinos cuándo. Jesús dijo, el cuándo no se sabe. Una explicación podría ser, ¿por qué no se sabe? Y decía Jesús que ni él sabía, solo el Padre sabe. ¿Por qué? Porque el reino de Dios en esta tierra cuenta con la participación de los seres humanos, de nosotros. Las sociedades políticas son sociedades humanas. Es el ser humano que tiene que usar todos los dones que tiene, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar, la capacidad de organizar. Todas las tiene que usar amando. Y eso significa organizando una sociedad de amor y de vida. Y esto es tarea humana, del ser humano. Naturalmente Jesús va adelante y con todas sus palabras nos ha dicho cómo, nos ha dicho con cuáles energías, etc. El ser humano sabe, tiene que saber, puede saber, que se preocupe de saber y entonces colabore. Entonces Jesús dice, bueno, las sociedades políticas son tantas, el mundo es grande, 7.000 millones de gente, es grande. Los trabajadores tienen que ser muchos, porque los trabajos son tantos. Se necesita muchos trabajadores. Recen a Dios, pónganse en contacto con Dios que quiere construir ese reino. Y ustedes mismos, porque si rezan que mande obreros que trabajen en ese reino, es lógico que ustedes son los primeros a decir, Señor, heme aquí, mándame. Yo voy a ser un trabajador de este reino. Y sabemos cómo. Esta pandemia se dice de tantas partes que al final no sabemos cómo va a terminar, pero terminará. Se dirá que al final la humanidad tendrá que aprender tantas cosas. Sobre todo tendrás que aprender que el mundo no va adelante. En cualquier momento le puede pasar una cosa así y aún peor. Porque el ser humano en sociedades mal construidas destruye. Entonces tendrá que aprender el ser humano después de esta pandemia que tiene que construir sociedades mejores. Hay datos ya clarísimos. Hay datos donde los países ricos, países poderosos, en armas, en dinero, en todo, poderosos,
y que sin embargo la sociedad está construida sobre criterios humanos de la desigualdad y tantas otras cosas feas, de la desigualdad, de la no fraternidad humana, donde domina el que quiere y hace lo que quiere, donde los hospitales son más privados que públicos, donde las preocupaciones de los políticos han sido más para la economía grandes que para la economía del bien común de todos, donde la sanidad pública no ha tenido lugar, donde los médicos trabajan más en los privados que en los hospitales públicos. Llega una cosa así y la gente, por supuesto, la gente más pobre, no tiene remedio. Pero luego la gente pobre también vive con las demás gente y entonces la humanidad tendrá que aprender que estamos, como dice el Papa, todos en la misma barca. De manera que tenemos que organizar la sociedad sobre el bien común para todos en lo esencial. Bastante. Bueno, ¿se han convertido? Sí, Fray. Eso, me alegra. ¿Y estas santas postulantes se han convertido? Sí. Ahora les doy la bendición franciscana. La hija del Eterno y el Hijo. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 Bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre Amén. del Padre, Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche para todos. Noche. Para todos. Noche a todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches a todos y a todas. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos. Dale, dale. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches, Carlita.